Hace unos pocos días puse aquí en las redes sociales, en el Facebook, una pregunta en la que planteaba la posibilidad de hacer alguna de dos reseñas, la del nuevo disco de Ayreon o la del nuevo disco de Frozen Crown, y pues en la mayoría de las respuestas estaba la banda italiana. Por lo tanto, esta primera reseña, porque voy a hacer las dos, pero preguntaba cuál quería que fuera la primera, va a ser la del nuevo trabajo de los italianos Frozen Crown, una banda que lleva desde 2017 haciendo discos, haciendo música como banda, como formación, y desde ese año han grabado ya 3 discos, es decir, prácticamente casi a un disco por año, cosa que habla muy bien del tipo de composición o del tipo de compositor que es Federico Mondelli, y por otro lado la capacidad que tiene, aunque también con el peligro siempre de llegar a lo que acabamos de llegar, a un tercer disco que siempre es como el disco definitivo de una banda para terminar de relanzarse, si ha tenido 2 buenos discos sobre todo anteriormente, o para pasar a ser parte de esa mediocridad, por decirlo de alguna manera, o directamente a desaparecer. En este caso, yo creo que va a ser más de lo primero que de lo segundo, es decir, creo que va a ser un disco que va a dejar a la banda ya en un lugar definitivo dentro del power metal actual en Europa, y probablemente también esté empezando a marcar un camino nuevo. Me explico. La banda de entrada, hay que resaltar algo súper importante. La banda son 5 miembros, de los cuales para este nuevo trabajo tenemos 3 miembros totalmente nuevos. Los anteriores se fueron, entre ellos la llamativa y por supuesto también buena guitarrista Thalía Bellaseca, para darle entrada a una nueva guitarrista. Han optado porque sea también una chica con una calidad también estupenda, y 2 miembros que conforman la base rítmica, tanto batería como bajo. Otra de las cosas importantes que trae este nuevo trabajo, y no sé si por culpa de esta nueva formación o simplemente porque estaba ya previsto por parte de Federico el mantener o el hacer eso, es que quizás las partes más orquestales, más ambientales, pues se echan un poco a un lado para dejar más protagonismo a las guitarras y al quizás heavy metal que se intuye más en este disco que en discos anteriores, o por lo menos quizás más a la crudeza. La banda, yo creo que hablaba al principio, antes de salir el disco, de un sonido más heavy metalero, más crudo, más potente, incluso más agresivo. Yo creo que se debe no tanto a que las guitarras sean más agresivas, sino que las guitarras tienen más protagonismo en este disco y dejan las partes más suaves, más edulcoradas de las ambientaciones, de las orquestaciones, de los teclados, para a un lado, y entonces eso hace que parezca que son más rudas, digamos. ¿Y qué nos encontramos en este disco? Pues nos encontramos a los Frozen Crown que hemos descubierto en los 2 discos anteriores. Por cierto, no voy a hablar mucho de Frozen Crown en su historia, porque por aquí arriba te dejo los 2 álbumes anteriores que han sido reseñados aquí en el canal. La banda sigue siendo power metal, un power metal muy fresco, muy rápido, con esa voz de Jad o de Jade que hace que le dé un toque distintivo desde su primer álbum, gracias a que no es la típica voz del power metal, con unas melodías muy curradas, tanto con las guitarras como con la voz, y sigue teniendo esos aspectos o esos elementos de metal extremo, death metal. No llega nunca al black, pero sí de death metal, con voces guturales a cargo de Federico también, que hace que
encaje muy bien esos sonidos más power suaves con estos más guturales y bestias en la voz de Federico. A mí me parece que esa mezcla desde el primer disco, acentuado en el segundo y también traído en este tercero, creo que le da un plus de calidad a los tres trabajos que ha hecho Frozen Crown hasta este momento. También quizás trae una parte más lenta o se acerca más a momentos pausados, no tan rápidos como en discos anteriores, y creo que eso también hace que este disco se vea de una manera un poquitito diferente a los demás. Tiene temazos, pero no tiene esos temazos. Creo que el problema que yo he tenido con este disco desde la primera escucha fue que no me impactaron tanto algunos temas como me habían impactado en los dos primeros discos. Creo que sentí como que le faltaba ese hit, ese puñetazo en la boca nada más en empezar el disco, a mitad del disco o en alguna parte del disco, y no lo noté. A día de hoy sigo sin notar esos grandísimos temas como podíamos tener en el primer disco, como podía ser King o como podía ser Winterfall, creo que en el segundo, que eran auténticas maravillas de temas, pero en este me faltaron esos temas. Luego, con las distintas escuchas, sí que he notado que el trabajo es muy regular en el sentido de que es bastante igual en calidad. Repito, no tiene esos picos, pero sí hace que el disco se mantenga muy bien. Cosa que quizás los dos anteriores, en algunos casos, tenía bajones y digamos que el gráfico, el esquema sería más de subidas muy pronunciadas en temazos y algunas bajadas que pasaban de la media hacia abajo. En este caso tenemos un disco mucho más plano en ese sentido, que no significa que sea malo, sino que es plano por el hecho de que se mantiene con muchísima calidad desde el principio hasta el final. Y luego también, por otro lado, tenemos algunos aspectos nuevos que entran dentro del sonido de Frozen Crown, como puede ser, por ejemplo, el hecho de meter algunas partes, como en un tema titulado Crown Eternal, que sobre todo en el principio recuerdan, bueno, en el principio yo creo que en todo el tema hay ese saborcillo, ese aroma a Dark Tranquillity, pero sobre todo en el principio y en algunas partes centrales es muy Dark Tranquillity. O el caso creo que es el siguiente tema que viene después en el disco, de Water Dancer, los primeros 15-20 segundos, es Ensiferum, ese toque folk que suele tener Ensiferum en sus melodías, en sus riffs iniciales de las canciones, pues aquí lo vemos. Luego también el tema cambia y se convierte en un corte típico de Frozen Crown, pero ese riff inicial, que luego lo tiene después, creo que después del solo o después del último estribillo, pues te recuerdan mucho, pero mucho a Ensiferum. Aparte de eso, tiene algunos elementos nuevos también que hacen que el disco sea bastante interesante y que creo que es lo que hace que se mantenga a un buen nivel durante todo el tiempo, durante todos los minutos que lo componen. Ahora nos vamos con lo mejor y lo peor. Pues lo mejor es sin duda eso, ¿no? El que tras una ruptura tan grande de 3 miembros que se van, de 5 que son, haber traído 3 nuevos elementos a la banda, creo que ha hecho que, aparte de que han sido músicos muy buenos los que ha traído, entre ellos sobre todo destaca la guitarrista, que hace unos solos junto a Federico muy buenos. Creo que esos elementos nuevos que está introduciendo en su sonido, creo que es la parte mejor, a pesar de que, como digo, no tiene un tema estelar, un tema con el que podemos decir, con este van a cerrar los conciertos. No, creo
los conciertos los seguirán cerrando con algunos de los temas de los 2 discos anteriores. Lo peor, pues lo peor, veo 2 cosas que a mí no me terminan de cuadrar. Primero, el sonido de la batería creo que sí que es lo peor, un sonido que no me gusta, me parece que es muy... se nota mucho que no es una batería que está tocada de verdad, sino que es programada, pero además con unos sonidos que al final, en algunos casos, sobre todo en las partes rápidas, chirría mucho en el sentido de que se nota muy máquina, más que natural. Y por otro lado, hay una cover del tema Nightcrawler de Judas Priest, que salía en Painkiller, que me parece fantástica. Hicieron una versión muy buena. No la llevan al terreno de Frozen Crown de manera total, pero sí que hay un poquitito de ello, sobre todo en las partes vocales y en algún momento que hacen algunas cositas que no aparecen en la canción original. Pero lo único malo que tiene eso es que la pusieron ahí como en el 6º, 7º tema del disco, en medio de las canciones propias de ellos, y ya saben los que siguen el canal durante todos estos años que yo soy muy tiquismiquis en ese sentido de cómo están colocadas las canciones, y la verdad que esta hubiera quedado muy bien, quizás para cerrar el disco o al menos como penúltima. ¿Por qué? Porque precisamente para cerrar el disco tienen una joya, que es el típico tema épico de 9 minutos, y creo que es un buen tema para cerrar. Pero quizás antes de ese tema poner el tema, la cover esta, hubiera quedado mejor que donde la pusieron. En definitiva, creo que es un trabajo que el tiempo lo dirá, y a mí me lo dirá si está en primera, segunda, tercera posición de los 3 discos que ha sacado hasta el momento la banda italiana. Ahora mismo yo lo consideraría quizás en la 3ª posición, por ahora. Necesito más tiempo y dejarlo apartado y volver a escucharlo con un poquitito más de espacio. Pero la falta esa de 2, 3 temas que sean como wow, esto es impresionante, como sí que me pasó en los 2 primeros discos, creo que es lo que hace que todavía esté un poco en duda de dónde colocar este trabajo. También es verdad que, como dije al principio, en los primeros trabajos podíamos tener algún tema de relleno, cosa que en este me parece que es más complicado encontrar, y que todos los temas son tienen una muy alta posición. Vamos a ver cuando salga el próximo disco si estos nuevos elementos que han introducido van a seguir estando en las interpretaciones, en las composiciones que van a hacer próximamente en los próximos discos, o la banda volverá otra vez a hacer el power metal que ya nos mostraron en los primeros 2 discos, y con esos elementos de metal extremo que salpicaban de vez en cuando algunas de sus canciones, sobre todo al final de los discos. Pero tu opinión aquí en la caja de comentarios, sabes que voy a responder siempre, como hago con todos los vídeos y con todos los comentarios. A veces no respondo tan rápido como quisiera, pero como ya saben, también estoy metido ahí en algún proyectito que yo creo que dentro de unos pocos días voy a desvelar ya, y que espero que también participes en él. Hasta ese momento, como siempre, le das al like si te gustó esta reseña, lo compartes con tus colegas y con los que no son tus colegas, te suscribes si no lo has hecho, y nos vemos en esa próxima entrega de Master of the Universe. ¡Hasta luego!